ya hemos formado un centro de atención y bueno, y nos hemos topado con una serie de vicisitudes, digamos, con una serie de situaciones y queríamos aprovechar un poquito la experiencia de usted para, en estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, queríamos que nos cuente un poquito qué es pausa, ¿no? ¿Qué es pausa y digamos cómo ha sido su experiencia ahí? Pausa es un espacio que se creó en conjunto entre la escuela, entre Nerol y el campo freudiano para dar respuesta a ciertas demandas que tienen que ver con personas que están en un estado particular, de un sufrimiento particular, que es el que nosotros consideramos como lo que llamamos la urgencia. Fue creado como un centro de asistencia, de docencia y de investigación, en donde colegas que son diplomados del Instituto Clínico de Buenos Aires, que sería el equivalente de ustedes, ¿no? Sí. Que se han diplomado, pueden hacer una práctica clínica durante un tiempo limitado. Ahora nosotros en su momento, que lo seguimos haciendo, concluimos que ofrecemos tratamientos con un máximo de 4 meses para aquellos que están pasando por una situación de crisis que puede ser familiar, escolar, de pareja, lo que se llama habitualmente las urgencias subjetivas. Que en verdad decir urgencia subjetiva ya implica un tratamiento de lo que es ese momento que podemos señalar como de ruptura de la cadena significante, ruptura aguda de la cadena significante, que engloba distintos tipos de casos. Si lo hacemos referido a lo que llamamos el diagnóstico de estructuras, tenemos casos de neurosis y psicosis con ciertas que tienen la posibilidad de un tratamiento ambulatorio, porque es una clínica psicoanalítica que intentamos que se mantenga en los límites del psicoanálisis, aun cuando nos ocupamos de esos momentos particulares que son los momentos en donde alguien está desbordado de su cuerpo, de su pensamiento desbordado. ¿Cómo es podríamos decir, cómo es el funcionamiento de pausa, digamos en el sentido, cómo está organizado pausa? Tengo entendido que hay un analista de admisión, o no sé cómo lo llaman ustedes, admisor, ¿cómo es el flujograma, digamos, de cómo está organizado? Efectivamente tenemos un equipo de practicantes del psicoanálisis, que son los que llevan adelante los tratamientos. Primero un pequeño equipo de admisores, que son los que reciben al paciente en su primera consulta. La idea con la que fue creada pausa es que no exista un tiempo de espera, que la consulta se realice casi en el mismo momento en el que se demanda. Al principio podíamos hacerlo mejor porque el flujo de pacientes era cero, de cero a lo que ahora es que tenemos alrededor de 1000 consultas por año, comenzando de cero. Al inicio verdaderamente se trataba de otra cosa. Los pacientes podían venir, tocar el timbre y que eran atendidos en el instante, llamaban y se les decía venga cuando quiera, porque siempre habrá alguien que lo va a estar esperando. La misma complejidad
nos fue llevando a tener equipos de admisor, es decir, un equipo, ahora tenemos 10 admisores que atienden en distintos horarios en una institución que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces intentamos que haya por lo menos 2 admisores por día en distintos horarios del día. ¿Por qué esta idea del admisor? Es una idea que hemos discutido bastante, que todavía sigue en discusión para nosotros. Yo creo que es una idea que viene un poco del trabajo en el hospital. Crear un dispositivo de tratamiento de las urgencias en realidad es la repetición de una experiencia que yo hice al final de los años 80 en un hospital general en la provincia de Buenos Aires, en un servicio de psiquiatría en donde en general nadie quería atender las urgencias. Los psiquiatras estaban cansados de atender las urgencias porque entendían que tenían que medicar a todos los pacientes. Los psicoanalistas entendían que las urgencias no eran un problema del psicoanálisis. Les estoy hablando en los finales de los años 80 en Buenos Aires, que se supone, ¿no?, ha sido siempre la capital del psicoanálisis en América, y había ese rechazo. Yo ya estaba formándome en la orientación lacaniana y por lo tanto entendí que se trataba de desaprovechar un momento especialmente interesante para cualquiera que pasa por ese momento de irrupción de lo real, podemos decirlo ahora en estos términos, y que para los analistas parecía un estorbo, no los analistas lacanianos, en ese momento no había muchos, éramos pocos, estábamos entrando en los hospitales a empezar a plantear una posición un poco diferente con respecto al tratamiento psicoanalítico de los pacientes. Ese trabajo duró 2 años y medio con un equipo de psicoanalistas amigos, otros que yo no los conocía, pero que sí estaban formados en el análisis lacaniano, y se logró algo completamente novedoso. A partir de allí se reprodujeron en otros hospitales experiencias similares. Hace unos años, cuando Graciela Brodsky era presidenta de la MP, una vez charlando en una cena, me decía, ¿cómo puede ser que en otros lugares del mundo hay centros de atención psicoanalítica que están referidos a la escuela y nosotros no podemos armar algo así en la escuela? Cuando hay que responderle al otro social, señalando cómo el psicoanálisis cura, cómo el psicoanálisis responde a los requerimientos, aunque nosotros digamos para adentro de que el psicoanálisis no tiene por objetivo curar, que las curas son por añadidura, para afuera y para el amo, sí tenemos que señalar no solamente los casos que a partir de la operación analítica se evitan internaciones en caso de psicóticos, como incluso los pacientes que son atendidos psicoanalíticamente evitan las medicaciones, neuróticos o psicóticos. Por ejemplo, tomen el caso de la época más común, que son las depresiones. Cualquiera. Muchos son diagnosticados como depresivos por los médicos o incluso por los psiquiatras mismos. Los psiquiatras no se equivocan tanto, pero los médicos clínicos, y son rápidamente medicados con antidepresivos, produciendo todo tipo de complicaciones en muchos casos. Pero fundamentalmente callan lo que el síntoma tiene para ser dicho. Nosotros en esos momentos entendemos que el psicoanálisis lo que plantea a alguien que está en ese estado de desesperación, de sufrimiento, bueno, mañana lo vamos a
trabajar la cuestión de la urgencia, hay algo por decir. Es decir, que la posición de los analistas frente a esto es: no se trata de algo por hacer, como en la urgencia médica, sino algo por decir. Me fui un poco de la pregunta, pero decía que tener un admisor, que es quien, entre comillas, evalúa la pertinencia de la demanda, pero que en realidad es intentar que en una sola entrevista se ponga en forma algo de la demanda. ¿Por qué alguien viene a consultar a Pausa y si es el lugar que puede dar respuesta o alguna respuesta a esa demanda, a ese sufrimiento? Por eso es que tenemos ese tipo de admisores. Siempre nos preguntamos si para ser admisor hace falta ser alguien de experiencia. No. Si para atender las urgencias hay que ser un experimentado o mejor, un psicoanalista joven que recién empieza su práctica. Tengo distintas respuestas para eso. El tema de la transferencia, digo, nosotros llegábamos un poco a la conclusión y decíamos, si los pacientes van a, el primer acercamiento que tienen con la institución, que sea pues con la secretaria, y ya, digamos. Trabajar con Big Data es lo que permitió a Obama ganar en las últimas elecciones. Vieron que ahora también apareció que espían las conversaciones telefónicas por cuestiones de seguridad. Pero imagínense que hacer todo un espionaje a todo el mundo, no solo por cuestiones de seguridad, también se obtienen datos que sirven para procesar cuestiones de mercado, tendencias, gustos, y así influir sobre esas tendencias y sobre esos gustos. Con el empuje, estamos diciendo, el empuje a cumplir con determinadas metas que promueve el capitalismo un poco desenfrenado. Una última pregunta. Un ratito, sí. Sería un poco intentar establecer la diferencia entre, digamos, las múltiples ofertas de tratamiento que hay en el mercado y lo que puede ofrecer el psicoanálisis, a diferencia de estas. Es un poco, me parecería interesante que nos pueda decir algo de esto. ¿Puedo preguntarle yo algo? Sí, claro. ¿Por qué ponen tratamiento psicológico y no psicoanalítico? Eso sería un debate de medio. El otro de la sociedad no acepta tan fácilmente el tratamiento psicoanalítico como el tratamiento psicológico. A eso al final llegamos, exactamente. Sí. Digamos que acá en Lima, digamos, el psicoanálisis no es tan conocido, no está en boca de todos, excepto en algunos intelectuales. Y entonces es difícil, digamos, generar confianza, ¿no? Una primera visita. Quizá después nosotros pensamos, justo era todo un debate porque había mitad de nosotros estaba a favor, mitad en contra. No queríamos poner psicoanálisis, queríamos poner institución psicoanalítica, pero dijimos, bueno, al final lo que vale es el discurso, lo que vale es, digamos, es hacerlo existir, exacto. Ya vemos. Entonces, igual que, por ejemplo, entonces pensábamos, igual que usted nos comenta esto de una formal y un informal de informes, ¿no? Bueno, un nombre, digamos, para... Se camufla el psicoanálisis, pero se hace una práctica psicoanalítica. Exacto. Entonces eso es esencialmente. Y sí, porque hay que hablar en el lenguaje del otro. Por supuesto. El psicoanálisis siempre es transgresivo, subversivo. Me encanta tenerlo como una cierta épica, especialmente en los lugares en donde todavía hay que hacerlo existir. Y ahora, esta reticencia le diré que es más que nada en hospitales, universidades, porque la gente de a pie no tiene esta diferencia. No es que diga psicoanálisis, no, porque no, va a quien le recomienda, ¿no? Es un poco, es más pensando en
en este otro de las instituciones, de las universidades, de los Colegios. hospitales. Los Digamos que acá, psicólogos. Los Digamos- psicólogos mismos, esto quería sí, decir. digamos que acá el psicoanálisis en el Perú es conocido básicamente por todos los prejuicios que existen en torno a él, ¿no? Más allá de eso, no. Es toda una campaña. Sí, usted no va a encontrar Que una es sola toda persona una que campaña. conozca, que haya leído psicoanálisis realmente y que lo critique. Yo no conozco. Bueno, pues. Entonces, fíjense que todavía es más interesante y tiene siempre ese aspecto un poco de pasión, el poder sostener una práctica subversiva. Ya cuando Lacan habla de subversión del sujeto, plantea esa posición del analista de ir al revés del amo, del discurso del amo. Pero para eso no hay que oponerse al amo, hay que seducirlo para después plantear al revés. Así que concuerdo con ustedes y todo lo que ustedes precisen cuentan con mi apoyo desde Buenos Aires para sostener esta causa. Gracias. Organiza las citas, en la coordinación, pero luego, si la persona va por alguna razón a faltar, ya uno se hace cargo de eso. Digamos, el practicante es el que se encarga de hacer las coordinaciones luego de eso. ¿Coordinaciones de qué? En el sentido de que no puedo ir hoy día, voy a ir mañana. Yo se les decía eso a los chicos porque yo también trabajo en una institución y los pacientes se van con mucha facilidad, ¿no? Les decía que no es lo mismo cancelarle a la secretaria, no puedo ir, que decirle al analista, no puedo ir, ¿no? Alguien que conoce, ¿y por qué no puedes? O sea, no es lo mismo, ¿no? Por supuesto. Entonces, y cuando nosotros, porque entramos a la página de Pausa a ver cómo más o menos funcionaba, y vimos lo del analista de admisión, a mí también me vino una pregunta un poco de la transferencia, ¿no? ¿Cómo es? O sea, el analista de admisión es la primera persona digamos, la persona viene a veces con alguna necesidad, con esa necesidad de hablar que usted menciona, Imperiosa. ¿no? Y bueno, abre su corazón, digamos, de alguna manera, y ya eso debe producir algo, ¿no? Debe haber un enganche, me imagino, en algún momento. A veces el enganche suele ser así, intempestivo, ¿no? Voy a responder con un caso mañana a esta pregunta. Pero es un tema fundamental. Yo mismo me he hecho esta pregunta y se la he hecho al equipo, porque ha habido situaciones en donde la primera entrevista es tan fuerte, se produce una localización del goce tan importante, que ya produce un efecto de transferencia y que el paciente dice, pero ¿por qué no puede seguir atendiendo usted? Entonces ahí tratamos de ser lo más cuidadosos posibles de, primero, que no sea una entrevista demasiado prolongada, tratar de ubicar un punto que algunas veces es retomado después en el tratamiento y otras veces no, o incluso dejan pasar bastantes sesiones antes de retomar lo que se vio en la admisión, si es que se ve. Y también hemos visto que los terapeutas, algunos se interesan en lo que sucedió en esa entrevista de admisión y otros prefieren escuchar todo de nuevo. Lo que yo creo que es interesante en este trabajo es en una institución así, con casos que tienen esta gravedad en el sentido de esta inminencia, de esta cuestión de que siempre está en el horizonte como estructura el pasaje al acto, aunque la persona no esté en ese punto. Es el trabajo entre varios. Hay situaciones en donde el paciente es atendido por más de un terapeuta. Incluso por el psiquiatra. Tenemos algunos psiquiatras también en la institución trabajando con nosotros, psiquiatras formados en la orientación lacaniana.
el admisor también cuenta. O en algunos casos en donde entendemos que hay un trabajo muy inminente para hacer, el paciente es visto por distintos admisores cada día. Es decir, esos pacientes que requieren trabajar con ellos incluso varias sesiones en un mismo día, se le puede pedir que permanezcan en la sala de espera de pausa y ser atendidos por otro terapeuta, por otro admisor al día siguiente, y se sigue lo que llamamos un proceso de admisión durante varios días hasta definir la pertinencia, la necesidad de continuar o no el tratamiento en pausa. Alguna vez ha sucedido que un paciente fue visto entre varios, lo que se llama el trabajo entre varios, y que al finalmente definirse el pasaje, la derivación a un terapeuta, a la segunda entrevista se dieron cuenta que la urgencia había quedado resuelta en ese trabajo con los admisores. Así que uno se encuentra con situaciones paradojales, se pregunta por muchas cuestiones con respecto a la transferencia, con respecto al trabajo entre varios. Los terapeutas van a pausa 2 veces por semana. Pero si un paciente hay que verlo todos los días, es visto por 2 terapeutas, a veces por 3. Hasta que se aclara algo de la urgencia y ya puede pasar, en general termina siendo uno solo el que sigue con el tratamiento. Pero me parece que es lo interesante de este trabajo en un centro asistencial, en un lugar en donde se trabaja y el equipo habla entre sí. Es muy importante esto que contaste de los pacientes que llaman, algunas veces para decir que no vienen, otras veces para decir que los atendieron horrible, que fue pésimo como el terapeuta lo atendió, que va a volver al día siguiente, o sea que hay alguien que la va a escuchar, que no sea, lo va a escuchar, que no sea la secretaria.